Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos aquí en la segunda clase del curso de Justicia Fiscal con Perspectiva de Género, un curso que se encuentra alojado en la Escuela de Género, Gobierno en Comunidad, que ha sido creada desde junio de este año. Bueno, yo no voy a ahondar mucho, tengo muchas cosas para decir sobre nuestra docente invitada, muchas cosas muy hermosas, por cierto, pero vamos a aprovechar y disfrutarla toda la clase. Solo decirles, perdón, Gaby, yo solo nos estoy viendo a nosotras tres, ¿está todo bien? Sí, quédate tranquila. Continúo, disculpen. Bueno, tenemos para este segundo encuentro de este curso de justicia fiscal con perspectiva de género a una querida compañera feminista, experta en el tema, que es además doctora en economía por la UBA, alguien que sí puede decir que es doctora, no como otros que por ahí andan diciendo títulos que no tienen, pero además de eso es una querida compañera que tiene una cabal y profunda comprensión de qué se trata la desigualdad de género y las brechas de género y cómo eso impacta en la vida de mujeres y diversidades. Bueno, bienvenidos, disfruten esta clase, de la cual yo también soy cursante, así que nos estaremos también encontrando en los distintos encuentros. Y se quedan también con el acompañamiento técnico de Gaby Corral. Primero va a haber una exposición de Mercedes, Mechi, como le decimos quienes la conocemos, y luego va a haber un espacio para intercambio. Bueno, les damos la bienvenida, abrazo fuerte, feliz día para todos. Bienvenida, Mechi. Gracias, Gaby. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Cora, por la presentación. Gracias también a Gaby, bueno, y a todo el equipo que está trabajando en este curso, que me contaron que ya tuvo una clase con Lucy Caballero, que estuvieron hablando bastante ya de los temas de cuidado, ya tuvieron una gran introducción con una gran compañera también que trabaja estos temas hace tanto tiempo. Bueno, me da pena no verles las caras porque pareciera que una habla sola, pero voy a tener que, la voy a mirar a Cora, así voy a hacer como que hablo con Cora, que es la única cara que veo. Y bueno, si quieren pueden mandar reacciones, si en algún momento, no sé, quieren volver sobre un punto, escriban algo, digo, hagan esas cosas que eso sí veo. Ahora veo corazoncitos, por ejemplo, no sé quién mandó, pero bueno, se ven y esas cosas están buenas porque me van a dar una pauta de cómo venimos. Este curso es sobre, hoy la clase de hoy vamos a mirar un poquito algo que venimos llamando un pacto fiscal feminista, ¿sí? Un pacto fiscal feminista, y cuando lo preparamos, que fue hace un tiempo, yo me quedé pensando, bueno, ¿cómo abordamos este tema que es tan complicado? Y la verdad que creo que en los últimos días aparecieron muchos ejemplos que podemos usar para esta clase de por qué es importante un pacto fiscal feminista y obviamente ver qué significa un pacto fiscal feminista, qué significa lo fiscal, ¿no? Sobre todo. Porque los feministas más o menos me imagino que ya se hacen una idea. Ustedes habrán escuchado o habrán leído que próximamente se va a discutir el presupuesto nacional para el año que viene, el presupuesto 2025. El presupuesto es una de las grandes herramientas que tiene un Estado, porque el presupuesto lo que permite es orientar no solamente hacia dónde se gastan los recursos que tiene el Estado, sino también ordena y organiza prioridades, ¿no? Un presupuesto lo que dice es, bueno, yo uso tanto dinero para construir escuelas, construir hospitales, para hacer obra pública, uso tanto dinero para pagar el potenciar trabajo, la asignación universal por hijo, pagar los salarios a los docentes, los salarios a los trabajadores y trabajadoras del Estado. Este otro dinero me sirve para pagar deuda, este otro dinero, bueno, lo que se hace es se organiza la cantidad de dinero que tiene el Estado para los objetivos que quiere cumplir, y entonces eso tiene partidas presupuestarias que se ponen en ese presupuesto. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado lo que tenemos es de dónde salen los recursos para gastar toda esta plata en escuelas, hospitales y todo esto que decíamos, ¿no? Y esa parte de dónde se obtienen los recursos tiene, en términos muy sintéticos, yo le voy a decir, dos fuentes: la recaudación y el financiamiento, ¿no? La recaudación es los impuestos.
Es decir, los impuestos que pagamos, que son de todo tipo, el impuesto al valor agregado, el IVA, que pagamos cuando consumimos bienes como, no sé, de una zapatilla hasta un paquete de fideos. También están los bienes personales, que se estuvieron hablando bastante, el impuesto país, digo, los más conocidos últimamente, ¿no? El impuesto, en su momento tuvimos el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, una cosa que fue de una única vez. Tenemos también gasto tributario, se le suele decir a impuestos que se perdonan a determinados sectores. Por ejemplo, hay una cosa que es la Ley de Economía del Conocimiento, que lo que hace es perdonarle algún pago de impuesto a empresas que se dedican a la tecnología. Con eso después yo voy a volver de una manera un poquito más crítica. Pero, y después el otro componente de los ingresos es el financiamiento, la deuda, que la deuda puede ser con el sector público, es decir, organismos del Estado, intrasector público que financian, por ejemplo, la ANSES, que es donde están las pensiones, la UH, etcétera, tiene un fondo de garantía y sustentabilidad que también invierte y eso puede financiar al Tesoro Nacional. También tenemos la deuda privada, empresas, organismos que invierten y compran bonos del Estado. Tenemos también financiamiento externo, ¿no? Lo que llamamos deuda externa, que puede ser privada o que puede ser con organismos, como tenemos con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, simplificando de nuevo, tenemos una parte que son los ingresos que tiene un Estado, que se dividen en, yo dije, dos líneas muy básicas, financiamiento y recaudación. Y por el otro lado tenemos lo que gasta el Estado, ¿no? Lo que gasta el Estado, que dijimos, obra pública, salarios, capital, ¿no? Por ejemplo, tener oficinas, la luz, el gas que se gastan en esas oficinas, etc. Eso, en términos muy generales, es lo que llamamos presupuesto. Y una vez al año, en nuestro país, se presenta ese presupuesto, el Poder Ejecutivo lo presenta, es decir, el presidente o la presidenta, lo presenta, lo lleva al Congreso y en el Congreso se vota, en ambas cámaras. Si sale aprobado, ese presupuesto se va ejecutando, no quiere decir que no pueda tener cambios, pero bueno, no puede tener grandes cambios, ¿no? En general en Argentina tienen algunos cambios porque en los últimos años tuvimos mucha inflación, entonces vos proyectás al principio 100 pesos, después te das cuenta que no te alcanza porque la inflación subió, entonces lo tenés que agregar un poquito de plata, pero sigue más o menos digamos, un horizonte, no es que de repente invente una partida que es un montón de plata, 2 puntos de PBI que aparecen de la nada. Eso no suele pasar, sino que lo que está presupuestado se va tratando de ejecutar y en todo caso si falta se pone un puchito más. Eso entonces le decía, bueno, lo presenta el Poder Ejecutivo, los 15 de septiembre de cada año se presenta, luego lo debate el Congreso. Hasta acá les estuve diciendo algo muy polite, ¿no? Muy tranca. Y lo que yo quiero decir ahora, ¿por qué les decía, justo vino bien esta clase ahora en este contexto? Porque 15 de septiembre, ustedes saben, pasó hace un mes, casi exacto, y quien fue a presentar el presupuesto en el Congreso, en general es el ministro de Economía o la ministra de Economía, el que presenta el presupuesto, esta vez lo presentó el presidente, fue Javier Milei, y presentó el presupuesto para el año 2025. Vale decir también que el presupuesto que hoy está actualmente ejecutándose en nuestro país es un presupuesto prorrogado. ¿Prorrogado qué significa? Que había uno el año pasado que estaba aprobado por el Congreso y ahora se está ejecutando ese mismo, solamente que como no hay una ley, digamos, no se votó el año pasado, no se aprobó un presupuesto el año pasado, entonces se está usando el mismo que el año pasado. Y eso tiene un problema, porque ¿qué pasó entre el año pasado y este? Hubo 211 puntos de inflación. Entonces, lo que yo proyecté para el año pasado, para enero del 2023, imagínense que en enero del 2024 todo valía 211% más. Quiere decir que si yo tenía 100 pesos para un lugar, ahora esos 100 pesos me valen menos de la mitad, ¿sí? Me vale nada casi esos 100 pesos. Entonces, ese presupuesto hoy está siendo utilizado de manera discrecional. ¿Qué significa esto? Que bueno, que hay partidas que quedaron con el mismo valor que tenía el año pasado, es decir, perdieron muchísimo en términos de poder adquisitivo. Otras que el gobierno dijo, esta la quiero aumentar, por ejemplo, aumentó los gastos para la inteligencia, para la CIDE.
Hay otras que dijo, bueno, la ajusto un poquito, pero no le ajustó 211%, sino que la ajustó 100%, 60%. Hay partidas que no están ejecutando, es decir, que están asignadas, que tienen plata, pero que nadie las gasta. Un ejemplo de eso, si se acuerdan, hace un par de semanas hubo unos incendios en Córdoba. Bueno, hay una partida presupuestaria que es para la ley del manejo del fuego, que es para que los bomberos tengan ropa, equipamientos, para que tengan entrenamiento, para que las provincias tengan planes para poder enfrentar este tipo de situaciones. Bueno, eso no se había ejecutado un solo peso en lo que iba del año, en el momento que se estaba prendiendo fuego la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces, nosotros venimos trabajando en un presupuesto viejo, desactualizado, y que como no hay una ley que te diga cuánto tiene que haber en cada cosa, hoy el gobierno lo maneja de manera discrecional. Entonces mi ley va al 15 de septiembre, va al Congreso, hace su show, ¿no? Hace su show presupuestario, y establece una cosa que para mí es relevante porque nos va a servir para entender un poquito a qué le llamamos pacto fiscal feminista y por qué el feminismo está interesado en los presupuestos públicos, en la recaudación y todo esto, ¿no? ¿Qué dice Milei cuando presenta el presupuesto? Ustedes saben muy bien que Milei tiene un diagnóstico de la situación de la Argentina, que es que había una casta política en el gobierno que derrochaba dinero, que generaba déficit fiscal y que lo financiaba con emisión monetaria y por eso había inflación. Dije muchas cosas que quizás se les pueden perder, pero vamos a ver una por una, ¿no? Yo dije, bueno, él tiene un diagnóstico de inflación, ¿por qué? Porque el Estado emite dinero y ese dinero emite porque tiene déficit. Y ese déficit viene porque la casta política es derrochona, está despilfarrando, regala plan platita, hace cualquier cosa, les paga mucho a los jubilados, le da plata a los planeros, a los CEOs de la pobreza, todos sacan plata de ahí, las provincias también se rifan los fondos públicos, comen del IVA de la polenta de los pobres, hay que pasar la motosierra por el Estado. Estoy repitiendo cosas que dice Milei, ¿no? Digo, ustedes habrán escuchado, estoy repitiendo, yo no estoy inventando nada. Bueno, todo eso tiene que ver con la caracterización que él hace del problema de la Argentina. Entonces, ¿qué significa déficit fiscal? Bueno, que esto que yo decía, recaudación, la recaudación y más el financiamiento interno, es decir, los ingresos que tiene el Estado son menores a los egresos que tiene el Estado. Es decir, con lo que recauda más la deuda que tiene, el Estado no alcanza a pagar los gastos que mencionamos, la obra pública, los salarios, los planes sociales, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo más gastos del dinero que tengo disponible para hacer eso, tengo que sacar de algún lado. Bueno, eso es la emisión monetaria. La emisión monetaria es el Banco Central imprimiendo los billetes, según ellos, la maquinita, como le dicen, ¿no? Esa es la caracterización que tiene Milei. Entonces él dice, bueno, la manera que tiene el Estado de financiarse esa fiestita y estas cosas es emitir dinero. Cuando emite dinero, hay mucho dinero en la economía, la gente cuando tiene dinero, y además el dinero va perdiendo valor, lo que hace es va y gasta, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen peso en la mano y la inflación está en 200%, ustedes saben que no les conviene guardar pesos. Entonces, o ponen un plazo fijo porque piensan que les va a dar más la inflación, o compran dólares si pueden en el mercado del blue, o los $200 que se te dejan comprar el banco, o dólar MEP, o la forma que sea, o compramos cosas, pero no nos quedamos con los pesos en la mano. Entonces, en general, la mayor parte de la gente gasta esos pesos y eso generaría inflación. Esa es la mirada de la economía de Milei, ¿no? Milei piensa esto. Dice, pasa todo esto y entonces cuando hay más dinero la gente gasta más y como gasta más suben los precios de inflación y esto hace que todo empiece a girar de nuevo. Eso no es así. Eso hay 10.000 formas de explicar por qué no es así. Por ahí en alguna clase extra lo pueden ver y si no yo puedo pasarle algún texto, pero bueno, hay muchas cosas ahí. Pero lo cierto es que él dice, bueno, esto es el déficit, que se gasta más de lo que se recauda y del dinero que uno tiene a disposición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, una cosa que uno podría pensar es, podría no bajar el impuesto a los bienes personales, por ejemplo, como hicieron en este gobierno.
¿Qué es el impuesto a los bienes personales? Bueno, hay un 5% de la población que tiene una determinada cantidad de propiedades, de dinero en el banco, de dinero fuera en el exterior, declarada, ¿no? Porque hay muchos que tienen, pero no está declarada, y esos que tienen un montón de propiedades, dinero y etcétera, que están arriba de un parámetro, esos tienen que pagar un pequeño porcentaje por esos bienes que tienen, ¿no? Y ese es el impuesto a los bienes personales, un pequeño porcentaje sobre eso que es una riqueza que tiene muy poca gente en esta población. Bueno, ellos lo que hicieron es bajar esa alícuota. Quiere decir que a la gente que más dinero tiene le bajaron el impuesto. Eso hace caer la recaudación en vez de aumentarla. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ellos, en vez de pensar mantener impuestos que son importantes, son progresivos, por decir, es decir, le cobran más a los que más tienen, lo que deciden es no, nosotros los impuestos no los queremos tocar y si los tocamos va a ser para bajarlos, y aunque sean para los más ricos, y lo que vamos a hacer es cortar el gasto. Y eso es la motosierra de mi ley, ¿no? Cortar el gasto, Ministerio de las Mujeres afuera, Ministerio de Ambiente afuera, no queremos más cargos públicos, los políticos que usaban chofer ya no tienen chofer, fuera las medialunas de la Casa Rosada, todas cosas que, bueno, sirven para lo mediático, pero que tampoco mueven el amperímetro. Lo que sí mueve el amperímetro es el congelamiento, por ejemplo, que hicieron de los salarios de los jubilados. Un tercio del recorte del gasto que hace Milei se explica por la cantidad de plata que no le aumentó a los jubilados. Esta ley que se acuerdan que se vetó hace poquito en el Congreso de la Nación. Otra parte que bajó mucho el gasto público es que ellos frenaron la obra pública. En Argentina, la partida que va a obra pública va desde los cordones cuneta que se hacen en los barrios o las obras de pavimentación de rutas, hasta represa hidroeléctrica, escuelas, hospitales, refacciones, mantenimiento, puesta en marcha, centros de atención a la violencia de género, todas las obras públicas que podamos pensar, bueno, ¿qué hicieron? Congelaron el 87% de las obras públicas que estaban por ahí empezando a ejecutarse, o se estaban por licitar, o que tenían fondo asignado, pero ellos no ven relevante ejecutar. Bueno, el 87% lo bajaron. Para que ustedes se den una idea, en los años anteriores la obra pública se llevaba más o menos 2,5 puntos de PBI. Quiere decir que ahí hice un ajuste de 2 puntos de PBI como mínimo, solamente recortando la obra pública. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ellos caracterizaron este déficit fiscal, producto de la emisión, producto del despilfarro, etcétera, y lo que fueron a hacer es a recortar el gasto. Y cuando recortaron el gasto, se agarraron de donde más plata había para que tenga eficiencia, porque esto que yo le decía de que no haya choferes para los funcionarios, eso es una cosa mísera. Cambiar, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, convertirlo en secretaría. El Ministerio de las Mujeres, para que ustedes se den una idea, y Cora lo sabe porque trabajó ahí mucho tiempo, es el ministerio que menos porcentaje del presupuesto tenía junto al de Ambiente y el de Cultura. Es decir, si uno miraba la torta del Estado, cómo se repartía, al Ministerio de las Mujeres le tocaba una porción finita, chiquitita así, o una costrita de una parte de la torta. Es decir, no es que hicieron un ahorro tremendo por recortar el Ministerio de las Mujeres. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, esas son cosas simbólicas. Simbólicas porque obviamente el feminismo es el enemigo número 1 de los libertarios, así como el ambientalismo. Entonces, eso simbólicamente para sus votantes, decir, le saco los choferes a la casta, ya no van a comer medialunas en el desayuno, ni sanguchitos, y además le voy a cerrar el Ministerio de las Mujeres y de Ambiente, son cosas simbólicas, pero en términos de ahorro para el Estado son irrisorios, ¿no? Lo que no es irrisorio en términos de ahorro del Estado, yo les decía, es congelar la obra pública, congelarle los ingresos a los jubilados que vienen perdiendo contra la inflación, despedir trabajadores del Estado y congelar también el salario de los trabajadores del Estado, cortar las transferencias a las provincias. Las transferencias a las provincias también se bajaron a niveles inéditos.
Ni hablar de lo que está pasando con las universidades, que ustedes deben saber, porque muchas de ustedes deben ir o deben tener colegas, amigos, amigas, familiares o alguien que está en la universidad hoy y que sabe que estamos pasando por un proceso de tomas y de paros y de luchas muy activas para defender el presupuesto universitario. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Hoy tenemos una situación en la cual Milei viene con la motosierra, dice hay déficit fiscal, es decir, gastamos más de lo que entra a la Argentina, lo que tenemos que hacer es recortar el gasto, recorta todas estas partidas que yo le decía, más, o congelándolas en relación al año pasado, que es un recorte del 200%, o sea, dejar el mismo valor del año pasado ya es un recorte, a las que encima algunas les aumenta un poquito, pero no lo suficiente para cubrir la inflación, así que también las está recortando, y a las que aumentó más o menos siguiendo la inflación, muchas ni siquiera están ejecutadas. Entonces, lo que estamos viendo es un Estado totalmente achicado en términos de su estructura, pero sobre todo desfinanciado y mal gestionado, ¿sí? Porque eso también, hay que decirlo, cuando vos tenés plata y una partida asignada y no la utilizás, bueno, eso es un problema porque estás mal utilizando recursos del Estado, que estaban asignados a un lugar y nadie los está gastando. Entonces, esta situación en la cual estamos hoy es lo que se va a replicar en el presupuesto 2025. Lo que Milei está diciendo es, bueno, ahora lo que él presentó en el Congreso, si uno mira, como que hacemos las ñoñas y ñoños que nos gustan los temas presupuestarios, miramos las partidas presupuestarias que venían en el pasado, las que se hicieron este año, las que van el año que viene, tenemos de todo. Tenemos situaciones en las que yo, por ejemplo, he visto una partida que sigue siendo igual desde 2023, ¿no? 9.000 millones de pesos, 2024, 9.000 millones de pesos, 2025, 9.000 millones de pesos. Eso quiere decir que vale, no sé, 300% menos de esa partida ya. Con la inflación de 211 el año pasado y la de 100 y pico que va a terminar este año, o sea, ya no tiene ni sentido. Eso es como que nada. Imagínense ustedes qué hacían con 1.000 pesos hace 3 años y qué hacen hoy con 1.000 pesos, ¿no? Bueno, así con las partidas presupuestarias. Después también encontramos muchas que desaparecen directamente. Una que desaparece que a mí me conmovió mucho y que no paro de repetirla porque me parece que es importante que sepamos que desaparece, es la partida de un programa muy importante para la historia de nuestro país, que es el Conectar Igualdad. Yo no sé si se acuerdan ustedes, pero el Conectar Igualdad es un programa que se lanza en el año 2010, que lo lanza Cristina Fernández de Kirchner, que entre 2010 y 2015 entrega 5 millones de netbooks a lo largo y a lo ancho de todo el país a las escuelas secundarias, que genera 23.000 pisos tecnológicos, es decir, que le da estructura a las escuelas para que tengan un gabinete en donde haya computadoras, donde se pueda trabajar y estudiar con las computadoras, ¿no? 5 millones de pibes y de pibas tienen una computadora, por primera vez una netbook, y pueden estudiar en eso. Imagínense lo importante que era en el 2010, lo importante que es hoy, lo importante que era en ese momento poder acceder a una computadora. Para muchos hogares era la única computadora que hubo en el hogar y la única manera de acceder a una, que en la familia no alcanzaba el dinero para comprar una computadora. Ese programa en el 2015, cuando entra el macrismo, es desmantelado. El macrismo entregó muy pocas computadoras después de desmantelar ese programa. De hecho, yo me acuerdo en el 2020, cuando entra el gobierno en el que a mí me tocó participar, se encontraron computadoras arrumbadas en algunos lugares, en la aduana, había cajas enteras con computadoras que están ahí hace 3, 4 años, nada, o llenándose de moho probablemente, como lo habían desarticulado. ¿Y por qué digo esto? Porque en 2020, ustedes se acordarán muy bien que pasó algo que se llama pandemia, y que hizo que muchos chicos y chicas tengan que quedarse en la casa y tener clase de manera remota. Y 4 años post-macrismo, si hubiésemos tenido la misma posibilidad de conectar igualdad, de seguir repartiendo computadoras, pasar la pandemia hubiese sido diferente para la educación que lo fue lo del macrismo, en que muchísimos chicos nunca recibieron una computadora. Lo que nosotras identificamos es que en un montón de hogares el celular era de la mamá, o el celular era de la mamá, del papá, los chicos no tenían celular. Hay hogares con chicos de 2 años, 4 años, 7 años, ¿qué le vas a dar un celular a cada uno de tus hijos?
seguro que no, ni, no tiene que ver con el nivel de ingresos siquiera, es una cosa que no lo manejan, pero en la pandemia el chico de 5 años y el de 7 tenían que tener un dispositivo para poder recibir las tareas de la escuela o para poder conectarse eventualmente para tener un seguimiento de lo que hacían. Y eso no existía. Con el Conectar Igualdad hubiese habido quizás una computadora en ese hogar, se podría haber ampliado los beneficiarios, digo, se podría haber seguido profundizando esa política y el macrismo la había desmantelado. Se vuelve el Conectar Igualdad, se convierte en el Juana Manso entre 2020 y 2024, 23, digamos. De todos modos, no llega a tener los volúmenes que tuvo en su momento el Conectar Igualdad, y hoy directamente este año no se ejecutó casi la partida de Conectar Igualdad y el año que viene desapareció. No existe más este programa. En el marco de un gobierno que se llena la boca hablando de Elon Musk, Starlink, la inteligencia artificial, el TikTok, las redes sociales, etcétera. Es decir, algo que contradice incluso a la esencia de este gobierno, ¿no? Que la esencia de este gobierno es hablar de fuga y héroes que fugan y de computadoras, ¿no? Bueno, eso se desmantela. Pero además también se desmantelan un montón de políticas que nos interesan desde la mirada feminista, porque son políticas que se venían haciendo desde el Ministerio de las Mujeres, hoy degradado en Secretaría, que ya ni sabemos si está con Petovelo en Capital Humano o está con Cunio Libarona en la Justicia. Ya medio que había una mujer que está a cargo que no sabemos si sigue, ¿no? Porque también empieza a pasar eso. Las secretarías van cambiando de nombre, de lugar, de estructura, tienen personas que aparecen y desaparecen que uno no sabe. Yo me acuerdo uno que se fue de gira con los ratones paranoicos y dejó el cargo, ¿no? Como todo no se sabe muy bien, no hay mucho compromiso. Y lo cierto es que en el presupuesto 2025 también desaparecen las partidas asignadas a la línea 144, atención a las víctimas de violencia de género. Desaparece el programa Acompañar, que era un programa destinado a que las mujeres víctimas de violencia de género puedan tener asistencia psicológica, puedan tener asistencia para conseguir un empleo, puedan tener también en resguardo un lugar en donde irse cuando son víctimas de violencia en sus hogares o se sienten inseguras, pueden tener patrocinio jurídico para poder enfrentar esas situaciones de violencia. Bueno, eso que llegó a más de 300.000 mujeres desde que se creó en el 2020 hasta que se dio de baja hace poco, también desaparece del presupuesto 2025. Y también desaparecen un montón de acciones más pequeñas. Nosotras desde la Dirección de Economía, Igualdad y Género, junto con el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Trabajo, la FIP, etcétera, habíamos formulado un programa que era Registradas, que era un programa de incentivo a la registración de las trabajadoras de casas particulares, que es el sector en donde más se insertan laboralmente las mujeres y que es el más precario y de menores salarios de toda la economía. Entonces, Registrar era un programa que incentivaba la contratación. Bueno, ese programa lo liquidaron cuando entraron, o sea, en diciembre del 2023 ya lo borraron, y en el presupuesto 2025 olvídense que ni siquiera está. Pero también había muchos programitas de incentivos más pequeños que eran para incentivo a la producción en las cooperativas. Bueno, con Cora trabajamos mucho con temas de gestión menstrual también, ¿no? Que hay líneas de financiamiento o apoyo en el diseño o en capacitaciones. Digo, hay veces que son líneas más pequeñas y chiquitas. Bueno, todo eso desaparece. Y eso tiene, por supuesto, va a tener un gran impacto en las mujeres. Entonces, yo te le estoy poniendo ejemplos, después los voy a volver a ordenar, pero lo que quiero decir es que en el presupuesto 2025 tenemos varios fenómenos. Por un lado, un ajuste del 25% con respecto a este año que ya venía ajustado, ¿sí? Quiere decir que si yo les decía que este presupuesto ya estaba medio congelado, con partidas discrecionales, que estaban tratando de no ejecutar nada, que hay muy poca gestión, no les puedo decir en qué porcentaje se redujo el año pasado a porque no tenemos una información tan precisa, pero seguro que era menos que, o sea, en términos reales, no le está ganando la inflación este presupuesto. Quiere decir que es más chico que el del año pasado. Y el próximo encima es mucho más chico todavía. Estamos hablando de un recorte de un 25%. Quiere decir que 1 de cada 4 pesos que se gastaban se deja de gastar. Entonces, tenemos un recorte muy grande. Tenemos un recorte en áreas que son muy importantes para las mujeres.
¿Por qué? Porque la obra pública es importante para las mujeres. Hay veces que se piensa, bueno, obra pública, construcción, varones, ¿no? Porque la construcción es un trabajo súper masculinizado. Pero la obra pública son escuelas, son hospitales, son veredas, son cloacas, son calles pavimentadas, y son todas cosas que favorecen a que, por ejemplo, una mujer que vive en un barrio popular, que pavimentaron la calle, pueda andar mejor que en el carrito del hijo. Y que no, por ejemplo, yo soy de Misiones y que cada vez que llueve en los lugares donde no hay pavimento se hace un lodo tremendo de barro, que es muy difícil transitar por ahí. Si vos tenés que ir a la escuela, tenés que tomarte un colectivo para trabajar, te va a costar más que si eso está pavimentado. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, la obra pública es importante. Pero también las escuelas, porque las escuelas son espacios de cuidado, espacios de enseñanza, porque si hay menos oferta de escuelas, va a haber mamás y papás que van a tener que hacerse más cargo, más tiempo de sus hijos en la casa, que no van a tener doble escolaridad, o que no hay clubes en los barrios, playones deportivos, centros culturales, espacios comunitarios. Todas estas cosas cuando se recortan, también recaen en las mujeres. ¿Por qué? Porque trabajamos más en el sector de los cuidados, somos mayoría las maestras, mayoría las enfermeras, mayoría en los comedores populares, mayoría en los centros culturales, todo eso, cuando hay menos oferta de eso, va a haber menos empleo de eso, es decir, nos afecta a las mujeres por la parte del empleo, pero también nos afecta porque hay menos oferta de servicios de cuidado, de salud, de educación, de entretenimiento, de cultura, de deporte, y eso quiere decir que las mujeres van a tener que hacerse cargo más tiempo. Si cerraran el hospital cerca de mi casa, ahora voy a tener que ir uno más lejos, y eso me va a llevar 1 hora más de viaje. O si hay menos médicos, voy a tener que esperar más para tener un turno. Si hay menos personal administrativo, voy a tardar más en que me den el turno y la radiografía y los exámenes y todo lo que necesitaba. Es decir que al efecto del ajuste efectivo, que significa una caída del presupuesto, se le suman efectos adicionales que tienen que ver con los recortes en áreas en donde el empleo está feminizado, y un tercer efecto que es el hecho de que haya menos servicios públicos que después son absorbidos por el tiempo de las mujeres que se dedican a los cuidados, que es lo que estuvieron conversando con Lucy en la clase anterior. Entonces, el presupuesto en ese sentido, a pesar de que parece una cuestión técnica, una cuestión que se formula en los palacios del Ejecutivo y luego en el Congreso, tiene una incidencia sobre nuestra vida cotidiana gigantesca. Gigantesca, gigantesca. El hecho de que hoy el recorte de la obra pública sea tan grande, nos va a afectar mucho. La obra pública no es algo que uno ve el resultado un día para el otro. Un puente puede tardar 2, 3 años en construirse. Lo mismo una ruta, lo mismo un hospital y una escuela. Entonces, de acá 2, 3 años vamos a ver la falta de esas nuevas escuelas, de esos nuevos hospitales, esas rutas que están rotas y que entonces se provocan más accidentes o que no se puede cruzar, esas obras de infraestructuras que no se hicieron. Yo soy de Posadas, en Posadas muchas veces hay que entubar arroyos porque cuando llueve mucho en el verano se inundan y como la ciudad parece como una montaña rusa, hay lugares en donde el agua cae más. Entonces, ese entubamiento de los arroyos, por ejemplo, es parte de las obras hídricas y es necesario renovarlo constantemente para que soporte después el impacto de esos cambios que tenemos también en el cambio climático, ¿no? Bueno, todas esas cosas se van suspendiendo. Ahora, por ejemplo, cerraban en OSA, que es una empresa que trabaja con la sanidad, es decir, la que se ocupa también de que haya cloacas y como complementario el trabajo que hace AISA, la empresa Aguas del Estado. Bueno, cierran eso y eso quiere decir que muchas familias que tenían ya problemas de acceso al agua potable, a cloacas, a tener una canilla que le funcione en la casa, van a tardar mucho más tiempo todavía en acceder a eso. Y todas esas cuestiones que parecen lejanas, porque estamos hablando de partidas presupuestarias, estamos hablando de planillas y Excel y cosas que pasan en el Congreso, las vamos a ir viendo en nuestra vida cotidiana. Las vemos también en la falta, como decíamos, hace poquito tuvimos el caso del Hospital Bonaparte en la Ciudad de Buenos Aires, que lo querían cerrar, que por suerte la movilización hizo que no se cierre, que es uno de los pocos que tiene guardias de atención para problemas de salud mental, ¿no? Y bueno, eso
el cierre de eso también, ¿qué pasa con un chico, una chica que tiene una crisis, un ataque de pánico, que está con una situación de depresión o algo, cuando no hay una atención de eso? Bueno, también son las mujeres las que vamos a estar ahí cuidando, conteniendo y apoyando en esa situación, relegando también nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras tareas, etc. Entonces, les podría dar 90.000 ejemplos más, pero creo que se entendió el concepto. Lo que les quería decir es, bueno, hoy estamos frente a eso, por eso les decía, esta clase es interesante pensarla ahora también, porque nos permite ver que lo que se está debatiendo hoy en el Congreso de la Nación es algo que tiene que ver con estos pactos fiscales feministas que nosotras queremos impulsar. ¿Qué significa entonces un pacto fiscal feminista? Olvidémonos de Milei por 2 segundos, ¿no? Nosotros veníamos ya de una situación difícil en la economía argentina, en la cual un gran peso de deuda, producto del endeudamiento que toma Luis Caputo, nuestro ministro actual, con el Fondo Monetario Internacional, que entra un montón de dinero a la Argentina y sale por la canilla de los héroes que fugan, como lo llama Javier Milei, ¿no? Eso no queda, no se hace en escuelas, no nada, la mayor parte del dinero se fuga, pero nos queda la deuda. Entonces eso hace que uno tenga una restricción, porque cuando estás muy endeudado nadie te quiere prestar mucha plata. Entonces vos tenés lo que recaudás y la deuda no es un factor, un flujo que te va entrando, sino más bien un flujo que te va saliendo, porque vos tenés que ir pagando y devolviendo eso que te endeudaste. Y el endeudamiento nuevo es marginal en ese sentido, porque nadie te presta de nuevo 45.000 millones de dólares como te prestó el Fondo Monetario, ¿no? Entonces vos tenés un nivel de ingresos que no es muy grande. Y el nivel de gasto, con la pandemia, por ejemplo, se aumentó muchísimo, se profundizó un montón, porque acuérdense que en la pandemia hubo que pagar el ingreso familiar de emergencia, la asistencia al trabajo y la producción, comprar vacunas, hacer hospitales modulares, bueno, contener un montón de situaciones que ameritaba esa emergencia. Bueno, el gasto entonces en determinados momentos aumenta, y si tus ingresos no aumentan al mismo ritmo, quiere decir que tu sendero fiscal, como le dicen los economistas, se va achicando, ¿no? A vos te queda cada vez menos margen para poder decir, bueno, quiero hacer una política nueva de infraestructura, de obras públicas, no sé, bueno, mucho lugar para la innovación, digamos, no queda. Entonces uno tiene que más o menos ir administrando esos recursos. Lo que quiero decir con esto es que ya veníamos con un sendero fiscal estrecho. Ese sendero fiscal estrecho lo que hace es que, en realidad, dentro de todos los países latinoamericanos que son más progresistas, por decirlo, Chile, Colombia, ahora Brasil de Lula, empiezan a debatir que hay que trabajar en todas las áreas, ¿no? Porque en general lo que suele aparecer cuando uno habla de problemas fiscales es hay que cortar los gastos, ¿no? Y cuando estamos hablando de países con grandes niveles de desigualdad, como los que mencioné, y como toda América Latina, que es el continente, la región más desigual del planeta, ¿no? Cuando tenemos mucha desigualdad, es decir, mucha riqueza concentrada en unas manos y mucha pobreza extendida en el resto de la población, lo cierto es que los recortes del gasto terminan impactando de manera más asimétrica sobre las poblaciones más pobres. Porque cuando recorto gastos en salud, en educación, en obra pública, etcétera, los que sufren el efecto más grande son las personas que se van a quedar, como decía, sin cloacas, sin escuelas, sin hospital, etcétera. Los que tienen mucho dinero pueden pagar en el privado. Entonces no sufren tanto el impacto de los servicios públicos. Entonces hay todo un debate de cómo hacer para no tener que ir a recortar las partidas sociales, la obra pública, todo esto. Y entonces mirar el lado de los impuestos, ¿no? Y entonces hay muchos debates, por ejemplo, que tocan 2 impuestos. Hay varios, ¿no? Pero yo voy a mencionar 2 que son para mí los más importantes en términos también de las narrativas, ¿no? Uno es el impuesto a los ricos, que hoy es una lucha que la encabeza Brasil, el Brasil de Lula. Lula en Brasil tiene la presidencia del G20. El G20 es el grupo de los 20 países más ricos del planeta, o más poderosos. Argentina está ahí, no entre los más ricos, pero sí entre los que tienen una presencia en las políticas internacionales y en que se ha ganado ese lugar, digamos. Argentina fue también cabeza del G20 en su momento con Mauricio Macri. Bueno, Lula hoy está encabezando el G20 y logró hace un par de meses un consenso que firmaron todos los países, incluido el nuestro, que decía que van a seguir impulsando
la manera de ver un impuesto a los más ricos para contribuir, Lula dice, a una lucha contra la pobreza y la desigualdad, ¿no? Y entonces firmaron un consenso los países para ver cómo se puede. Hay un economista que es francés, que trabaja con Thomas Piketty, que es un economista muy conocido en la escena de nosotros los economistas, que es muy bueno. Bueno, Gabriel Zucman se llama. Gabriel Zucman es un economista francés que él diseñó de alguna manera una fórmula que le cobra una alícuota muy pequeña a los megabillonarios del planeta, es decir, a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, a Bill Gates, a Slim, el dueño de Zara, a los del Emporio Armani. Digo, no, a ninguno de ustedes, ni a mí, ni a Cora, les va a tocar pagar eso, no se preocupen, ¿no? Es un impuesto a los mega ricos del planeta, y ese impuesto a los mega ricos del planeta es realmente un porcentaje muy chico de la riqueza de esa gente, pero que sirve. Yo tenía los números, ahí me los olvidé, pero después les puedo buscar el informe y pasarles para que les quede en la bibliografía, porque es muy interesante el informe ese, y es una chorrera de plata, es muchísima plata lo que se puede obtener de eso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que se está discutiendo. ¿Y qué tiene que ver con el feminismo, ese mega impuesto a los mega ricos? Imagínense ustedes qué porcentaje de mujeres son mega mil ricas, ¿no? Es como, realmente es mínimo, ¿no? En general, nosotras estamos sobre representadas en las filas de la pobreza. No es que sea remil feminista, sí puede ser feminista la manera de aplicar ese impuesto, que ahí es donde el feminismo está metiendo el debate. Les doy un ejemplo. En la Argentina, en el 2020, hicimos este impuesto que es el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. Bueno, cuando se implementa ese impuesto, lo terminan pagando 12.000 personas. O sea, imagínense, Argentina tiene 47 millones de habitantes. Lo pagan 12.000. Quiere decir que solamente 12.000 personas cumplían con lo que tenían que tener, más de 20 propiedades, pileta, autos, casa en Miami, en Punta del Este, en las Islas Seychelles. Tenían que tener mucha plata realmente para pagar ese impuesto. ¿No? No, digo, el que se quejó por pagar ese impuesto, bastante miserable, les diré, porque la verdad que si 12.000 personas en un estadio de fútbol, no sé, digo, no es mucha gente. Bueno, de esas 12.000 personas, solamente el 24% eran mujeres, ¿no? O sea, quiere decir, 3 veces más varones ricos que mujeres ricas tuvieron que pagar el impuesto. Y ese impuesto tuvo una característica que, como se hizo por única vez y en el marco de la pandemia, era para mitigar el impacto de la pandemia en las cuentas públicas. Yo les decía, se tuvo que pagar un montón de cosas, IFA, ATP, bla, 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 7 puntos de PBI, fue eso. El impuesto de la grandes fortunas alcanzó a recaudar casi 1 punto de PBI, un poquito menos quizás, y lo que se hizo fue decir a qué se iba a destinar el impuesto a las grandes fortunas. Entonces, una parte se destinaba a la compra de vacunas, otra parte se destinaba a las becas Progresar, que también este gobierno está bajando en sus importes y su alcance. Otra parte se destinaba a la investigación en ciencia y tecnología y terminó en el gasoducto Néstor Kirchner, que hoy es una de las cosas que le está salvando también al gobierno de Milei las papas, porque la energía se está exportando y están bajando las importaciones de energía. Y la otra parte era para el FISU, el programa de financiamiento y la integración sociourbana, ¿no? Es decir, para la mejora de los barrios populares. Entonces, fíjense que lo que estábamos diciendo es, le cobramos a los ricos, le damos plata a los chicos para que terminen sus estudios, le damos plata a los barrios populares para que mejoren sus condiciones de vida, ponemos plata en vacunas que necesitamos para seguir cubriendo frente al COVID, y otra parte la destinamos a inversión en algo que nos proyecta hacia el futuro. Esa forma de pensar el impuesto a las grandes fortunas es lo que también se está debatiendo. ¿Por qué? Porque la literatura tributaria no le gusta que los impuestos tengan una asignación específica, ¿no? Dice, yo no quiero que vos me digas en qué tengo que gastar, porque es limitar al Estado. Bueno, las feministas igual estamos molestando con eso y estamos diciendo, bueno, estaría bien que estos impuestos a las grandes fortunas que se están planteando tengan un financiamiento, por ejemplo, en la estructura de cuidados, tengan un financiamiento a obras que permitan mejorar la oferta de jardines de 0 a 3 años, que nos permitan crear centros de contención a las víctimas de violencia de género,
que nos permitan mejorar el acceso a los hospitales, las escuelas, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir con nosotros podemos debatir, y venimos haciendo eso, incidencia se le dice, desde las organizaciones feministas, las académicas, los gobiernos de muchos países que hoy tienen feministas gobernando, digamos, ¿no? Como Colombia, como Chile, ahora México también se suma a esto, Brasil viene haciendo un trabajo muy importante. Nosotras contribuimos con nuestra experiencia y la verdad que tenemos muy lindas experiencias para compartir y nos valoran y a mí me hace sentir bien cada tanto porque me da esperanza de que en algún momento vamos a retomar ese camino. Y lo cierto es que podemos poner por lo menos esto sobre la mesa para discutir que es una forma de redistribución de la riqueza. Eso por el lado de los ricos. Y después hay otro impuesto que también el feminismo está poniendo sobre la mesa. me entró tengo una ventana abierta y me entra el polen de los árboles de acá, perdonen. Bueno, y el otro impuesto que estamos mirando es el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Qué significa que miramos el IVA? Bueno, el IVA lo pagamos todos y todas. Cada vez que vamos a una transacción pagamos el 21%, ¿no? Ese es un impuesto regresivo. Quiere decir que a una persona de bajos ingresos, pagar el 21% le representa mucho más que a Marcos Galperín. Marcos Galperín pagar el 21% de las compras que hace no le resulta problemático. Ahora, si yo gano 200.000 pesos por mes y de todo estoy pagando el 21%, ese 21% en mi presupuesto total pesa mucho más que Marcos Galperín, que gana millones y que gasta de esos millones un 20% y el resto lo invierte y saca rendimientos gigantescos. Entonces, es un impuesto regresivo en tanto y en cuanto las personas que menos tienen pagan lo mismo en proporción que las que más tienen. Entonces, sobre ese impuesto, por ejemplo, nosotros trabajamos también, cuando estábamos en el Ministerio de Economía, una de las cosas que debatimos con ese impuesto es una cosa que se llama las retribuciones. No sé si se acuerdan, pero en la época de Néstor Kirchner, el 21%, si vos eras jubilado, recibías la asignación universal por hijo, o estabas en algún plan social, te devolvían el 21%. Es decir, la población de menores ingresos tenía una devolución del IVA. Eso en un momento se abandonó, en el 2020 vuelve a hacer esto en la fórmula de reintegro, porque reintegro es porque hay una partida especial que da, ¿por qué? Porque el IVA es coparticipable, si vos querés que hacer un cambio tenés que ponerte de acuerdo con las 24 provincias, bueno, un lío, digamos, para político. Entonces, para sobrepasar el lío político se hace un reintegro. Te reintegran el 15% si eras AUH, si eras AUE, si eras un jubilado de la mínima, si tenías una pensión contributiva, etc. Nosotras ahí empezamos a insistir con que, por ejemplo, se devuelva también cuando compramos toallitas para gestionar la menstruación, ¿no? Que es una campaña que hubo en toda América Latina, quitarle el IVA a los productos de gestión menstrual porque son productos caros para los ingresos. Imagínense un hogar que hay 4 mujeres menstruantes, comprar toallitas en este contexto, por ejemplo, todos los meses es un gasto gigantesco. Y quitarles el IVA abarataría los productos. Bueno, lo que quiero decir con esto es que tocar el IVA y decir si compras alimentos, si compras bienes necesarios, si compras medicamentos, si compras toallitas, si compras pañales que te reduzcan el IVA, por ejemplo, en poblaciones determinadas, no a todas, porque dijimos, ingresos medios altos pueden seguir pagando el IVA sin problema, ingresos más bajos o sectores que estén focalizados por determinadas cosas, le podríamos quitar el IVA y eso haría que el IVA sea menos regresivo de lo que es. Es otro ejemplo de debate en esto que llamamos el pacto fiscal feminista. Y para cerrar, porque ya estoy hablando hace un montón y para que tengamos tiempo un ratito de preguntas, eso por el lado de la recaudación, ¿no? Por el lado de la recaudación podemos pensar en impuestos de grandes fortunas, que tengan partidas asignadas a infraestructura de cuidados o alguna otra cosa. También teníamos deducciones de ganancias por el trabajo de cuidados. Digo, hay un montón de impuestos que podemos pensar de manera feminista y otros que tengan como objetivo redistribuir la riqueza, que siempre que hablemos de redistribuir la riqueza nos vamos a ver beneficiadas porque somos mayoría en los pobres y minoría en los ricos. Pero además después está por el lado del gasto, que es lo que decía, es el presupuesto. Y en el presupuesto yo les puse el contraejemplo, lo que está haciendo Milei
de reducir todo. Bueno, yo les dejé como literatura, y por eso no me detuve, porque lo van a poder leer, qué es un presupuesto en perspectiva de género. Nosotras en 2020 tuvimos la posibilidad de llevar adelante el primer presupuesto nacional con perspectiva de género, que más allá de ser una metodología para nosotras, las mujeres que estábamos dentro del gobierno, era una herramienta también para disputar partidas presupuestarias. Y entonces era la posibilidad de decir, che, mirá, está este programa tiene un montón de plata, ¿cómo hacemos para que esa plata llegue también a las mujeres? Entonces, por ejemplo, nos sentamos con el ministro de Obras Públicas, con Cato Podis, y le dijimos, che, mirá, la construcción tiene un empleo muy masculinizado, ¿qué podemos hacer para que haya más mujeres en la construcción? Bueno, se hizo la línea Ellas Hacen, es un programa, por ejemplo, que fortalecía la participación de las mujeres en la construcción, le daba premios a las empresas que contrataban mujeres, le daba incentivos fiscales, etcétera. Y además también hicimos un pacto con Cato Podis que era un 8,5% del presupuesto de obras públicas, como mínimo, el piso, iba a estar destinado a obras de infraestructura de cuidados. Infraestructura de cuidados le llamamos otra vez a jardines, escuelas, hospitales, calles en lugares que nos permitan pasar, no sé, por ejemplo, en una ruta, un puente, para que uno pueda pasar de un lado al otro de la ruta sin correr riesgos, ¿no? Plazas, centros culturales, playones deportivos, mejoramiento de redes cloacales, ¿no? Como decir, bueno, centros o espacios de contención a víctimas de violencia de género, bueno, la infraestructura de cuidados que tenga un piso presupuestario para que lo podamos controlar. Ese tipo de cosas, a nosotras, el tener el presupuesto y poder identificar qué políticas está haciendo el Estado para cerrar brecha de desigualdad, nos dio también la oportunidad de poder sentarnos a conversar con distintos ministerios que quedaban, o sea, porque el Ministerio de las Mujeres tenía un mandato, pero no se agotaba las políticas de género del Ministerio de las Mujeres, sino que nosotras queríamos que sea algo transversal, que todos los ministerios puedan hacer algo. Bueno, eso entonces no es solamente decir acá hay una política, cierra la brecha de género, cuántas mujeres entran, no sé qué, sino también una herramienta política, de negociación, de agarrar y decir, bueno, vos te comprometiste como gobierno en volver mujeres, en ser feminista, en tener política de género, aunque después pasó todo lo que pasó, no voy a fingir demencia, ¿no? Nosotras no tenemos nada que ver con eso, nosotras hicimos nuestro trabajo y lo hicimos, yo creo, bastante bien dentro del contexto en el que estábamos. Pero lo cierto es que nos permitió también tener una herramienta política. El presupuesto es una herramienta política de negociación. Y ese presupuesto en perspectiva de género tenía un informe trimestral en donde se iba mostrando cuáles eran los avances, los retrocesos, se publicaba cada 3 meses, ustedes podían entrar a la página y ver la ejecución presupuestaria en tiempo real de cada una de estas políticas que les mencioné, que pueden leer ahí. Y es una cosa que hoy entran a la página y la última actualización que tiene es del año 2023, porque desde que entró Javier Milei desmanteló también el presupuesto en perspectiva de género y no se publicó un solo informe más sobre las políticas que cierran brechas de desigualdad. Y les cuento que había 4 lecturas transversales, le decimos yo, del presupuesto. Una era la de género, otra era la niñez, otra la de discapacidad y otra la de ambiente. Y la única que eliminaron es la de género. Es decir, el ensañamiento con las políticas de género de este gobierno se evidencia incluso a que la única lectura transversal del presupuesto que desmantelaron, que borraron de la página web, que dejaron de publicar y que dejaron de mencionar, si uno lee el presupuesto 2025, que son tipo 300 páginas, pueden probar, que es algo que hago yo siempre, vieron cuando ponen buscar en el documento tal palabra, bueno, busquen la palabra deuda, van a encontrarla un montón de veces, busquen la palabra mujer, no va a aparecer ni una sola vez, busquen la palabra género, no va a aparecer ni una vez. Entonces, hablar de pacto fiscal feminista significa que las mujeres feministas, economistas, abogadas, activistas, académicas, todas las que nos gustan los temas de estos, trabajamos por presupuestos con perspectiva de género a todo nivel, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Trabajamos por impuestos que también entiendan que hay una desigualdad y que los impuestos también pueden ser una manera de corregir esas desigualdades y financiar de una manera más progresiva también al Estado. Cuando los impuestos no notan que hay gente con distintos niveles, bueno, también reproducen la desigualdad.
Y entonces, hablar de pactos fiscales feministas es esto, es tener en la cabeza que tenemos herramientas para utilizar, que las podemos pensar de otra manera y que pueden contribuir a nuestra lucha para cerrar brechas de género. Y para terminar, y volviendo a lo que les decía del 2025, el presupuesto 2025, mi ley introduce algo muy novedoso. Además de esto que le dije del ajuste, de todas las partidas que desaparecen, de cómo no nos quiere a las mujeres y ni siquiera nos menciona, él introduce algo que para mí es lo más grave y lo más difícil de todo, que es una regla fiscal. Una regla fiscal significa, él dice, a partir de ahora, los presupuestos se van a armar con un solo objetivo. Dice, nosotros lo que vamos a decir es que tenemos obligaciones, que es pago de deuda y de intereses de deuda, y que tenemos que tener una cantidad de dinero que nos permita pagar eso. Y que en función de eso vamos a ver el resto. Entonces ellos hacen una estimación de cuánta deuda tienen que pagar el año que viene, y el año que viene, el 2025, les da que es 1,3 de PBI, lo que hay que pagar de deuda e interés de deuda. Entonces dicen, nosotros tenemos que tener superávit de 1,3 para tener déficit cero. Pagué la deuda, con lo que tuve de superávit, me quedé en cero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el déficit cero? Bueno, tenemos que recaudar más de lo que gastamos en un 1,3. Hacen una proyección de recaudación que no es mucho más grande que la de este año, porque hay muchos impuestos que los fueron borroneando. Y lo que hacen es recortar partidas, como les decía, las del Ministerio de las Mujeres, de Ambiente, el Conectar Igualdad, y un montón de cosas que yo el otro día me enteré viendo una comisión que también termina la moratoria tiene un impacto en mujeres gigantesco, porque la de 8 de cada 10 personas que se pudieron jubilar son mujeres a partir de la moratoria, digo, tarea de cuidado, todo eso, bueno, eso seguramente va a haber alguna clase que lo retome, pero lo que quiero decir es que la regla es pago deuda, luego existo, es decir, todo el presupuesto se organiza en pagar la deuda, y además ellos dicen, si llego a recaudar más, quiere decir que acumulo más superávit fiscal del que necesito para pagar la deuda, no dicen, bueno, entonces voy a aumentar la partida de tal sector de gasto, porque entonces voy a hacer 3 escuelas más o 2 puentes, dicen, no, voy a bajar algún impuesto con eso. El IVA seguro no va a ser, les aviso. Seguramente va a ser algún impuesto a alguna empresa, alguna inversión, el RIGI, cosas por el estilo, ¿no? Y si recaudo menos de lo que tenía pensado, es decir, se me achica mi sendero fiscal, lo que voy a hacer es recortar gastos. Recortar gastos discrecionalmente también, porque como vienen haciendo ahora. A todo esto, en el medio de la lucha universitaria en la que estamos, le dijeron a los rectores, bueno, ustedes quieren más plata para el presupuesto, díganme de dónde recorto, ¿no? Y eso le dicen a todos los sectores, vos querés más plata para tu cosa, decime dónde recortas, entonces es una guerra de todos contra todos, sacale a este, dame a mí, toma la voz, no sé qué. Bueno, eso es lo que hoy tenemos enfrente, y por eso creo que esta clase venía bien un poco acá para pensar por qué nos tiene que importar a nosotras un pacto fiscal feminista. Hoy vamos a estar lejos de poder llevar adelante eso en la Argentina, pero igual tenemos la posibilidad de entenderlo, de poder comprenderlo, de poder pensar opciones, de trabajar en esas opciones, y sobre todo para mí es muy importante de no bajar los brazos ante la situación, de no abandonar la lucha por lo que nosotras pensamos que es justo y que es valioso, porque no podemos dejar que encima que nos están sacando la plata de la mano, la comida de la boca, que están dejándonos sin financiamiento, sin infraestructura, sin nada, también entregarles nuestra fe y nuestra esperanza. Así que yo creo que vale la pena hacer este curso, formarse, entender, seguir pensando, produciendo, llevando cada una a su ámbito, a la academia, al barrio, a la asamblea, a sus compañeras, lo que sea, para generar más ideas, para que cuando volvamos a estar las feministas también ocupando espacios y tengamos una nueva chance, tengamos también marcado un rumbo, sepamos qué podemos hacer, hayamos construido en el camino ideas y también pensado, dado vueltas sobre las cosas, aunque nos parezca hoy lejano, yo creo que vamos a estar mejor y mejor paradas para hacer las cosas que nos quedaron pendientes. Así que bueno, sé que hablé un montón, desordenado, encima no veo la cara de nadie, no sé si se durmieron, si están atentas, si les gustó, vi corazoncitos en la pantalla, así que eso me hizo bien. Impecable, Meche, impecable, clarísima, pedagógica. Gaby, querida, vemos las manitos levantadas, pero vos guía nomás, ¿sí?
Perfecto, ahí va a hablar justamente de eso. Lo que voy a hacer ahora es a las personas que vayan levantando la mano, les voy a ir habilitando para que puedan tomar la palabra. En este caso, la persona que está primero es Noelia Belén Roldán, pero pueden ir levantando la mano y los vamos como poniendo en lista porque me aparecen en orden, digamos. Ahí Noelia debería de poder abrir el micrófono, la cámara. No te escuchamos. Sin micrófono, no se escucha. Ahora sí. Ahí sí. Bien. Muchas Perfecto. gracias a los tres. La verdad, Mercedes ha sido muy esclarecedora. A mí surge una pregunta, quizás han tenido noción o han leído en las noticias o han escuchado en los medios, en torno a esto de hay que recortar gastos. No sé si recuerdan una ejecución del presupuesto del programa de salud sexual de este año del aproximadamente el 20% del presupuesto. Y en las noticias el mes pasado salió el porcentaje de aumento de los casos de sífilis, entre otras enfermedades infectocontagiosas. La pregunta que me surgía ahí en ese caso es, me resulta difícil de explicar cómo en este balance de costos, en la reducción de gastos, no podemos explicar que es mucho más costoso para el Estado tratar la enfermedad que el hecho de prevenir la enfermedad. Entonces, por ahí es un poco cómo se explicaría, por supuesto, más allá de la cuestión ideológica, este tema no me importa, lo saco de la agenda, recorto, ¿cómo podemos explicar esto? Sí, no, buenísimo, Lole. Igual no sé si, Gaby, querías tomar varias preguntas o voy respondiendo, como vos me digas. Como a vos te parezca, mientras tanto le voy diciendo que la próxima en la lista es Florencia Finanzas, o sea, así está el Bueno, nombre, y no, después lo que te digo es, tenés razón, hay cosas que son muchas más costosas para el Estado prevenirlas que después abordarlas, y además también que, bueno, que esto que vos mencionabas, el caso de sífilis, también es expansivo, mientras vos no lo puedas contener, no lo puedas prevenir, eso va a seguir creciendo. Lo mismo pasó con el dengue también, digo, son muchos los casos. Lamentablemente, yo creo que estamos en un problema porque tenemos un gobierno que no atiende argumentos, no atiende evidencia, no atiende datos, que, no sé, yo les decía el programa Conectar Igualdad, a mí me sorprende porque ellos realmente con la tecnología tienen un discurso muy amigable y sin embargo desmantelan este programa, ¿no? Que sería algo que a ellos les serviría. Decir, vino Elon Musk, puso Starlink en la escuela rural y los pies se conectaron con la netbook que les dio Milei, con su carita, ¿no? Bueno, así que sí, yo creo igualmente, me parece que, digo, más allá de que hoy gobierna Milei, creo que ese tipo de ejercicios para quienes están en la academia, en una organización civil, en una cosa, son ejercicios que vale la pena ir haciendo también, que si ustedes tienen la posibilidad de pensar cómo costeamos esto, cuáles son los impactos, son cosas que nos van a servir a futuro también, ¿no? Aunque sea chiquitita, aunque sea un caso de estudio en el hospital en donde trabajan o en el barrio donde trabajan, ese tipo de cosas van a servir en el futuro también tener medidas y tener cuantificadas, no solamente en términos fiscales o en términos de dinero, sino también en términos, ¿no? de la salud, de las posibilidades de trabajar, de estudiar, etcétera. ahí le doy la palabra mientras a Florencia Finanzas, ya debería de poder realizar la pregunta, prender el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ay, hola, ¿qué tal, Mercedes? Encantada. Mi nombre es Florencia Rosumando. No tengo, tengo mal el nombrado. Bueno, quería consultarte, sí, a ver si puedo poner. Quería consultarte, no puedo poner la cámara. Ahí. Ahí Quería está. consultarte si habían tenido la posibilidad, vos nos contaste recién que en el presupuesto mostraban a través de la web, se podía ver cómo iban ejecutando trimestralmente. Yo lo que te quería consultar era si habían tenido la oportunidad, la posibilidad de evaluar si esas medidas que habían tomado a través del presupuesto se habían realizado efectivamente.
no si se habían realizado efectivamente, sino si se habían tenido los resultados esperados, o si habían sido medidas que finalmente no habían dado o arrojado esa finalidad para las que habían estado pensadas o llevadas adelante. Sí, justo estaba buscando la página para dejarle el presupuesto de esto, pero no puedo poner en el chat, se lo mando a Gaby, que Gaby lo ponga. Pero ahí para que puedan chusmear, ¿no? Ahí les puse presupuesto abierto, análisis transversales. Nosotras teníamos una publicación trimestral que hacía este seguimiento que vos decís, ¿no? Entonces iba monitoreando todas las políticas que estaban etiquetadas como políticas con perspectiva de género, cerraban brecha de desigualdad, las íbamos monitoreando, las podías ver en vivo, pero cada 3 meses hacíamos un corte y podíamos ver si la ejecución era, o sea, suponte el primer trimestre debería estar al 25% ejecutada, ¿no? ¿no? Y para que llegues bien a la ejecución. Eso lo hacíamos y la verdad que no hemos tenido grandes problemas. Al principio en algunos programas nuevos costaba la ejecución, pero una vez que se ponían en marcha ya empezaban a ejecutarse bien. No tuvimos problemas de no ejecución, sino quizás de los tiempos en algunas cosas, porque viste, por ejemplo, el programa Acompañar tiene toda una parte primero de inscripciones, de seguimiento, en donde el dinero que se ejecuta está más puesto en recibir estas cosas, ¿eh? Y después de 3, 4 meses vos tenés ya la persona y le empezás a pagar y ahí entonces sale una erogación más grande, ¿no? Entonces, depende del programa, vos ves los niveles de ejecución que vos te planteaste de antemano. Pero la verdad que hubo buenos niveles de ejecución. En general, el Ministerio de las Mujeres tuvo ampliaciones de partidas. En otros ministerios donde se hicieron política de género también en algunos momentos se ampliaron partidas. Y eso lo podíamos ver en este monitoreo que les puse ahí, que van a ver que está el de ambiente, niñez, discapacidad y género, pero el de género el último actualizado del año pasado. En cambio, los otros tenemos, por ejemplo, el de niñez. Si entran en algún momento a ver, van a ver ahí, por ejemplo, cómo suben la UH y la alimentar, pero todos los demás programas bajan en su ejecución. El de ambiente lo mismo, pueden ver que hay programas que no se ejecutan en absoluto. La parte de no ejecución es algo que estamos viendo mucho en este gobierno. En este gobierno estamos viendo grandes desmanes con la ejecución que para mí tienen que ver, al principio de año fue que no había gente designada, por ejemplo, la cartera de Obras Públicas hay otro que tiene que ver con los cambios de estructura. Yo decía, el Ministerio de Ambiente está Jefatura de Gabinete de Ministros, adentro está Ministerio de Interior, adentro de eso está la Secretaría de Deportes, Cultura, Ambiente y no sé qué más, que es la que tiene Scioli, y adentro de eso está la Subsecretaría de Ecología y no sé qué. Ahora, yo para encontrar todo eso tuve que agarrar, imprimirme el mapa del Estado y ponerme con una lupa a mirar dónde quedó cada cosa, ¿no? Y después lo cambian de lugar. Entonces, esas partidas también, lo que había en el Ministerio de Ambiente, quedó una por acá, otra por allá, otra por allá. Mujeres lo mismo. Entonces, lo que sí estamos viendo es que muchos no tenían nombrado a nadie que firme, entonces no sale el pago, entonces se corta acá. Bueno, eso es algo que nosotras antes podíamos hacer un seguimiento en política de género y hoy no. Y de hecho, los programas tenían etiquetas, entonces vos los podías filtrar en la base de datos, no sé qué, le sacaron las etiquetas, no los podemos filtrar. Obviamente las que somos ñoñas de ese tema, conocemos los programas, sabemos sus números, sabemos dónde buscarlos. De hecho, ELA, que es el equipo latinoamericano de género, ASIG, que es una ONG que hace este tipo de trabajo, han hecho publicaciones buenísimas, que quienes estén trabajando en el tema también las pueden buscar, ASIG, ACIJ y ELA, así como suena, que hay mucho seguimiento, porque ellas ya saben cuáles son las partidas, no hace falta que el gobierno se las muestre, las saben buscar, y están haciendo seguimiento y pueden encontrar todo este problema. Gracias. No, por favor. Ahí ya está habilitada para tomar la palabra la persona que está con la cuenta que dice Secretaría de Género Sugara, y después la vamos a habilitar a Maylen Dirks, si no me equivoco, disculpen si pronuncio mal los apellidos. Hola compañeras, bueno, yo soy Camila, soy de la Secretaría de Género del Sindicato de Guardavidas. Bueno, muchas gracias por este espacio, siempre está re bueno ahí como incorporar nuevos aprendizajes. Bueno, estoy en el colectivo viajando, la verdad que la realidad es que estaba entrando al presupuesto y al seguimiento que acaban de mandar y no sé cómo hice, pero
no sé, se ve que se me levantó la mano y bueno, aparecí ahí, después no supe cómo sacarlo. Pero bueno, estoy acá y escuchando todo. Bueno, que tengas buen Disculpen. viaje y cuidá el celular, que en los colectivos a veces es difícil. Sí, gracias, compas. Perfecto, ahí entonces está habilitada Mailén Dirks para tomar la palabra. Buenas, gracias. Perdón por interrumpir, pero es como un tema de asistencia, ¿puede ser? Sí, Mailén, está el último, el que está fijado, el Google Forms que está fijado, ese es el que se puede contestar porque los otros les pedía una solicitud de permiso rarísima. Sí, pasa que intenté varias veces colocarme asistencia, pero no puedo. Bueno, lo vemos por mail, ¿te parece? Dale, sí, perdón por interrumpir. No, tranquila. Si alguien más quiere realizar alguna pregunta, que levante, que apriete el botoncito de levantar la mano ahora, y si no, si te parece, no sé si quieres ir dando un cierre, no sé si esperamos Sí, unos sí, les voy a minutos. ir dando un cierre porque tengo que salir ahora. Pero bueno, nada, yo les recomiendo que a las que les interesen estos temas se metan, no le tengan miedo. Hay veces que estos temas parecen oscuros, pero hay que ponerle un poco de ganas y zafan y están bien. Y aparte nos sirven para pensar muchas cosas que hay veces que nos hacen creer que nosotras las mujeres no podemos entender de economía, ni de presupuesto, ni de matemática. Y les digo la verdad, que cualquier mujer que tenga que organizar un hogar en este país sabe más de cálculo financiero que un estudiante medio de una universidad o de una secundaria. Así que los cálculos que hacen muchas mujeres de los barrios populares para llenar la olla, para cortar, no sé qué, son más complejos que los que hacen los de los Cocos Capital y los financieros. Así que, y también les quiero decir que esa pregunta que se hace mucho los libertarios, no la ven, no la ven, no la ven, para mí tenemos que empezar a mostrar que la economía no es solamente lo que pasa en el mercado financiero y en los bonos. La economía es algo que se construye también, por eso yo les ponía todos los ejemplos de cómo el presupuesto afecta a nuestra vida cotidiana. Hay cosas que no están en un bono, en una curva de rendimientos y en la deuda, sin embargo nos impactan. Tenemos que recuperar también hablar de economía poniendo todas las dimensiones sobre la mesa. La economía no es solamente la macrofinanza, la economía también es la organización del trabajo y la redistribución del trabajo de los cuidados, la economía también es si me alcanza o no para ir al supermercado, la economía también es cuánto le asignamos a las pensiones, a las jubilaciones. Todos esos son debates económicos que no nos hagan pensar que no son debates económicos. Y bueno, y como les decía antes, estamos en una situación difícil, en una crisis, la crisis tiene un impacto más fuerte sobre las mujeres, y para mí también es importante que sepamos a ver, lo voy a poner al revés, ¿no? Mi mamá a veces se deprime y se pone mal, ella es jubilada de la mínima, yo la ayudo con plata para algunas cuentas, algunas cosas, y ella se pone mal porque empieza a hacer souvenir, cositas, quiere vender, no sé qué, pues no le alcanza y se siente mal, como si fuera culpa de ella no llegar a fin de mes, como si fuera culpa de ella no poder comprarse lo que quiere, ¿no? No es culpa nuestra, no es culpa nuestra individual, hay un proceso colectivo que está pensado para hacernos difícil este periodo, y entonces todo lo que podamos poner a disposición, la solidaridad, el compañerismo, reforzar nuestros lazos comunitarios, ayudarnos, darnos una mano, hay muchas personas que deben estar pasándola muy mal, que deben estar teniendo que reducir sus consumos o teniendo que reducir su comida o cambiando un montón de cosas de su vida. Bueno, tratemos de ayudarnos, de contribuir para salir adelante, porque este gobierno nos quiere individualizados, alienados, separados. Entonces la reacción no es ser peor y estar solos, sino al contrario, recuperar esos espacios comunes que nos nutren y nos alimentan. Y eso también es la economía, porque la economía no es una cosa abstracta que está en el aire, la bolsa de valores, la crisis, la deuda y el dólar. La economía es eso que hacemos también nosotros en nuestros barrios, en nuestras casas, con nuestras familias. Así que en ese sentido, yo sé que estamos en un momento difícil, pero bueno, pongámosle fuerza y garra, no nos autoflagelemos, tratemos de procesarlo de manera colectiva, que es la mejor manera de procesar estos momentos. Argentina tuvo muchas crisis, muchos momentos difíciles,
y por suerte en algunos de ellos salimos para arriba, salimos con organización, con mejor redistribución de la riqueza. Tenemos que apuntar a eso de nuevo. Gracias, Menchi querida, hermoso. Gaby, ahí vos, bueno, clarísimo, realmente es un encuentro que da para un montón más, compartimos todos los materiales y bueno, nada para sumar, ha sido absolutamente contundente.